Pues son algunas voces de Málaga, ¿no? Voces que tenían miedo porque se ha habido un estruendo tremendo, un estruendo que ha llevado a quebrar cristales, a casi remover algún que otro elemento, ¿no?, en superficie. Y hemos recibido muchísimas llamadas de personas que querían saber qué pasaba y tranquilizarse. Y también hay mucha gente que dice, mira, la televisión o la radio o la prensa ya está dando la solución. Y mucha otra gente que no se lo acaba de creer, que siempre dice que hay gato encerrado. Una pequeña anécdota: nosotros gestionábamos con varias personas del Ejército del Aire una intervención con un buen amigo, un buen conocido, que más o menos sabía y estaba extrañado de por qué se había producido eso, que no es nada normal, desde luego. Y también relacionaba el hecho porque en Guadalajara hace unos meses pasó exactamente lo mismo, con la misma expectación por parte de la gente. ¿Por qué está pasando esto ahora? Hay una falsa alarma, se sale en busca de algo. En fin, la gente, claro, tal y como está el patio, pensaba en todo tipo de opciones bastante negativas. Pero, hete aquí que al final no han permitido a esta persona del ejército, sus superiores, hablar con Milenio 3. Cosa que es hasta comprensible, sinceramente, porque, en fin. Pero, Santi, creo que hay algún dato para ya descartar cualquier tipo de opción más o menos extraña o rara, o quitar el miedo a la gente de Málaga, que es que lo ha tenido durante unas cuantas horas. Sí, de hecho, existe versión oficial del Ministerio de Defensa que afirma que 2 cazas Eurofighter en una maniobra de entrenamiento rompieron la barrera del sonido sobre la vertical de la línea costera de Málaga a 37.000 pies de altura. Este dato es importante porque las normas militares estipulan que no se puede romper la barrera del sonido a menos de 35.000 pies, que son unos 11.000 metros, para hacernos una idea, 11 kilómetros. Sin embargo, fuentes consultadas por el Diario Sur, fuentes de expertos en el tema, según dicen en este diario, afirmaban que esos mismos 2 cazas habían sido localizados prácticamente en el momento o un minuto antes del incidente a 14.000 pies, lo cual implicaría algún tipo de infracción o de error humano en este tipo de entrenamientos. Aunque hay otra posibilidad que nunca hay que descartar, sobre todo estando en Milenio 3, y es que también está la tercera posibilidad, que es que estos cazas fueran muy deprisa a algún sitio. A algún sitio que no sabemos qué. Efectivamente, que nos es desconocido y que realmente porque el estruendo debe de ser de un nivel tremendo, porque toda la ciudad se ha despertado prácticamente. Y que realmente no fuera una misión de entrenamiento, sino fuera un scramble, fuera una misión de interceptación, cosa que nunca sabremos, porque nunca saldrá del ámbito del secreto militar. Asunto zanjado, ¿no? Porque, en fin, entrenamientos. Y a veces son... Bueno, zanjado, y a veces no son. Si supiéramos la verdad. Porque yo lo que tampoco entiendo por parte del Ejército del Aire es que si hace unos meses pasa en Guadalajara, allí se aclaró un poco más, ¿no? Dijeron que eran entrenamientos. Aquí parece que, bueno, no queda tampoco exactamente muy claro. Debe ser algo muy especial para que toda una ciudad salgan las noticias hablando de esto. O sea, el sonido debe ser un estruendo. Igual algún amigo lo ha grabado. Ya, pero hay que pensar también que se está asustando a muchísimas miles de personas y perturbando su paz. Entonces el ejército está para salvaguardar la paz nuestra, no para perturbarla. Y que conste bien claro que me encantan los militares y mi padre era militar. Pero claro, o sea, también hay que pedir una cierta responsabilidad. Es un poco raro. Entonces, no sé. Un accidente, ¿no? Quizás para hacer un pequeño chiste y quitarle un poco de peso a esto, pues bueno, mínimo, o sea, si es un scramble, o sea, si es una misión de interceptación de un objeto que no sabemos qué hace aquí encima, o sea, un objeto volante no identificado, que es lo que nos interesaría. Otro que puede ser otro avión, puede ser cualquier otra cosa. Hombre, pienso que debería hacerse público, decir, señores, pasó esto. Y si es una misión de entrenamiento, pues señores, igual que yo voy con el carnet, con el coche, me quitan puntos, pues que le quiten puntos a los pilotos estos y ya está. Bueno, lo que está muy claro es que a determinadas alturas puede provocar un ruido que es espantoso, ¿no? Se han cimbreado cristales, en fin. Si algún amigo de Málaga lo ha escuchado, y si alguno lo ha grabado incluso, porque quién sabe, pues por favor que se pongan en contacto. 7640, palabra clave de Milenio. Se ha movido la lista, no sabéis cuánto, de los 7 libros del misterio. Se ha movido, pero mucho. Carlos, más mensajes. Pues empiezan a llegar mensajes, Iker, sobre el coltán. Nos dice Silvia que piensa que todas las guerras, todas son por dinero, diamantes, petróleo y ahora este oro azul. Dice que qué hombre más interesante. Vázquez Figueroa, sin duda alguna. Nos piden muchos oyentes, Iker, que por favor podemos repetir también el título del libro. Muy sencillo, coltán.
Nos dice también otro oyente que la principal función del coltán es el condensador eléctrico de tantalio, pero que no es un cobre sustituto. Ajá. Nos dice también otro oyente que su padre era director de una mina de tantalio y casiterita en Brasil. De eso hace 20 años, pesa poquísimo y es como el carbón, pero azul. Curioso, carbón azul. Javi también nos contaba que algo sobre el coltán se contaba en la película Congo. Ujú. Miriam nos dice: hola milenarios, me gusta mucho que dediquéis vuestro tiempo a la historia y también a la arqueología, ya que es lo que estoy estudiando y a lo que me quiero dedicar. Habláis sobre temas que no encuentro en otros lugares y me siento genial escuchándolo y viendo que hay gente que se interesa por ello. Muchas gracias de verdad y seguid así. Bueno, pues bonita frase la de que se siente a gusto escuchándolo. Al final lo hacemos por eso, ¿no? Curioso también, nos vuelve a escribir Tomás. El militar. Más que Bueno, nada bueno, contando un poquito lo que contábamos antes. Nos dice que Cerler era otro refugio militar. O sea que este caso no es en Cerler, sino en un refugio cercano. Ujú. Nos dice que había dos, uno era Cerler y otro Rioseta, justo encima de Canfranc. Nosotros hablábamos por radio todos los días con el cuartel de Cerler, también sé que por allí pasaban cosas muy raras. Un compañero mío llegó a ver un militar con traje antiguo al lado de él en el espejo, pero cuando se giraba hacia atrás no había nadie, solo lo veía al lado de él en el espejo. Desde esa noche no pudo dormir solo. Él era el encargado de radio y el que comunicaba todos los días con Cerler. Por cierto, si pasáis por la carretera de Canfranc a Candanchú, en la puerta del destacamento militar de Rioseta hay una placa conmemorativa de todos los militares que allí murieron. Si podéis, investigarlo. Pues ese si podéis investigarlo, no dudes que lo haremos, ¿verdad, Juanje? Hombre, yo creo que ya le estoy llamando para decirle a mi chica que la semana que viene esté en casa. Desde luego que sí, claro, son como esos fogonazos, ¿no? También es bonito que a veces, pues hay que decirlo, no es cuestión de, y esto es un poco, no es cuestión de, ¿cómo decirlo? El éxito o lo monetario, hay cosas que no se compran ni se venden, y por ejemplo es la emoción cuando llega una noticia de estas, que luego puede quedar en nada, o sí, pero lo que hace el reportero es decir, caramba, pegar un puñetazo en la mesa y decir, hay algo, hay gente que ve algo, hay una cosa esperando, y eso es maravilloso. Hombre, maravilla además decir una historia que nadie en este país ha investigado y que nunca se ha hecho pública y de repente tenemos una oportunidad de investigarla, de estar ahí y de vivirla, merece la pena. Luego si hay más gente que sepa más, por favor, milenio3con número@cadenaser.com, milenio3con número@cadenaser.com y 7640, palabra clave milenio. Sí, decía eso, o sea que como periodistas y como investigadores es una maravilla el poder revivir una parte de la historia de este país que nadie conoce, que en este caso es lo de la historia de Rioseta. Yo cuando estuve investigando lo de Cerler, me comentaron que había otro cuartel que después de la famosa avalancha también habían sucedido fenómenos extraños, pero nadie me dio nombre alguno y lo tomé como un rumor sin fundamento, la verdad, que hasta esta noche. Mabel también nos decía: buenas noches, amigos de Milenio, soy de Málaga y el día de los cazas que rompieron la barrera del sonido era increíble porque todo el mundo decía con toda certeza que había habido atentados en distintos cuarteles de la Guardia Civil. Caramba. Pero nadie había visto ningún destrozo ni nada. Claro, menudo susto que se tuvo que llevar toda la ciudad, ¿no? Nos dice también que, sin embargo, gente de distintos extremos de la provincia nos llamaba diciendo que lo había oído igual. Se habría volado Málaga entera. También nos decían: hola, soy de Zamora, yo estuve de vigilante en la cárcel vieja de Zamora y sentí y oí cosas muy raras. Un saludo a todos. Alberto desde Madrid nos dice: estuve en el 89 en el cuartel de Aizoaín y todavía se hacían guardias en el fuerte y maniobras nocturnas. Daba mucho miedo. Alba también nos decía, nos cita una cárcel en el Tíbet que se llama Gutsa. Allí torturan monjas budistas por estar contra el régimen chino. Sergio desde Zaragoza nos dice también que hizo la mili en el 95 en Aizoaín también, y que justamente debajo de San Cristóbal, donde les llevaban a correr, sentían que eran observados por las noches. En fin, o sea que esos testimonios que llegaban en su día y que nos indicaban que por lo menos teníamos que recorrer San Cristóbal vuelven a hacerse realidad. Ahora lo que se va a hacer realidad poco a poco es, esas notas, ese piano, Geray, poco a poco ese piano interpretado casi ya. Es que nos imaginamos el propio Santi tocando el piano, yo creo ya, ¿no? Ya es como una imagen iconográfica del mundo milenario profundo. Un piano que nos recuerda que hay gente que por fortuna vigila desde la tramoya, porque hay cosas que aunque el gran público las olvide, son importantes. Hombre,
lo que viene ahora fue tremendamente importante. Marcó y rompió un país también. Turno para Santi Camacho, que nos va a hablar de la Stasi, renaciendo de entre las ruinas. Así se llama este himno. Es el himno de la República Democrática Alemana. Sin embargo, Alemania Oriental y Alemania Occidental consiguieron efectivamente renacer de las ruinas dejadas por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, hay otras ruinas, y en Alemania Oriental cayeron en la ruina de lo emocional, en la ruina ética, en la peor de las ruinas, en la ruina del alma. En 1950 se crea la Stasi, el Ministerio de Seguridad del Estado. Posiblemente el órgano represivo más importante, más eficaz y más despiadado de todos los tiempos. Un órgano que vivió hasta 1990. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Todos los que ya vivíamos por aquella época y tenemos años para contarlo, recordamos con emoción un día en el que cambió para siempre la historia. Pero ese no fue el día en el que murió la Stasi. Durante 2 meses en el ministerio, las destructoras de papel, las estufas, estuvieron trabajando sin descanso, quemando y destruyendo papeles uno tras otro, hasta que el 15 de enero de 1990, en algo muy parecido a la toma de la Bastilla, los ciudadanos de Berlín asaltaron el edificio al grito de «darnos nuestros expedientes». Sin embargo, no todos eran inocentes y no todos querían sus expedientes para ver qué se decía de ellos. Entre los asaltantes había muchos colaboradores, muchos espías, muchas personas que no querían que sus vecinos, que sus amigos, que sus esposos se enterasen de que los habían estado espiando en secreto. Hoy el día, el museo, que es ahora la sede de la Stasi, en la calle de los Normandos de Berlín, se puede visitar y se pueden ver hileras e hileras e hileras de documentos, 180 kilómetros de expedientes colocados uno tras otro en interminables estanterías. Lo tenían absolutamente todo, lo sabían absolutamente todo. Sabían qué marca de tabaco fumaba cada ciudadano de la RDA, cuál era su comida favorita, quiénes eran sus amigos y sus enemigos, qué preferían hacer o que les hicieran en la cama. Y todo ello gracias a una red de amigos, familiares, vecinos, los llamados IM, los colaboradores extraconfidenciales. Sumaban 300.000. Uno de cada 50 ciudadanos de la RDA pasaba puntualmente, día a día, semana a semana, informes sobre sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus amigos, la gente que vivía en su bloque. Todos esos informes se tabulaban en la sede del ministerio. Cada ciudadano tenía un grueso expediente que, en caso de ser necesario, podía ser usado contra él. Y así se hacían interminables clasificaciones. Cada ciudadano era clasificado en función de sus gustos, de sus preferencias políticas, era clasificado en 1001 tablas, algo que en la película La vida de los otros se nos explicaba muy bien. Existen 5 tipos distintos de artistas, Wisla. Y Draiman, por ejemplo, es el cuarto. Antropocéntrico histérico. No soporta estar solo, le gusta conversar a todas horas y tener amigos cerca. En ningún caso hay que juzgar a este tipo, estaría encantado. El arresto provisional es el mejor método, es el camino más rápido para desarmarle. Aislamiento total y sin decirle cuánto tiempo estará encerrado. Ningún contacto humano en todo el tiempo, ni siquiera con los vigilantes. Todo lo contrario, un buen trato. Nada de hostigamientos, insultos ni escándalos. Nada de lo que pudiera escribir más adelante. Se sabe mucho de lo que este personaje nos hablaba, de los siniestros interrogatorios interminables de personas que eran capturadas a la salida de su casa mientras estaban en el autobús, en el momento en el que menos lo esperaban, y se les preguntaba por las cosas más diversas.
Algunos eran considerados peligrosos para el Estado, y con eso se acababa en silencio. En 1999, la revista Der Spiegel publicaba una historia aterradora de cómo se acababa con algunos de esos disidentes, sin hacer ruido. Había un método. Mientras estaban en detención, sin que ellos lo supieran, se les irradiaba con radiación, y luego se les devolvía a su casa. A la semana, al mes, un cáncer hacía su aparición. La muerte era rápida en algunos casos y en otra lenta y agónica, pero desde luego nadie podía demostrar que el Estado tenía algo que ver con esto. La Stasi también era vengativa. Tenía su propio equipo de fútbol, el Dinamo de Berlín, y en los años 70 la estrella era Lutz Eigendorf. Eigendorf cometió el terrible pecado de desertar a Occidente, de desertar a la zona occidental, habiendo pertenecido al equipo de la Stasi. La venganza fue decretada automáticamente y tardaron en cobrársela 4 años. En marzo de 1983, Eigendorf sufrió un extraño accidente de tráfico a consecuencia del cual falleció 2 días más tarde. Cuando se desclasificaron los papeles de la Stasi, cuando se pudo entrar en ese archivo inmenso, en el expediente de Eigendorf estaban contenidos todos los detalles del atentado que se hizo pasar por un accidente de tráfico. La sofisticación era tal que cuando te llevaban a esas salas de interrogatorio, en la silla había un trapo absorbente, una bayeta. Esa bayeta luego era, después de que el interrogado pasara por allí, guardada en un frasco. Prácticamente había un frasquito para cada uno de los que habían pasado por las instalaciones. Esos frascos se guardaban porque esa bayeta estaba impregnada con el olor de esa persona. Si algún día había que utilizar los perros para rastrearla, había que utilizar a los sabuesos para perseguirla por el campo o por la ciudad, ya sabían qué perseguir. La última nota de la Stasi fue prácticamente el día de su defunción. Todos los días, desde su creación, Radio Berlín daba para en onda corta, daba para sus agentes antes del informativo una extraña secuencia de números, 5 números. Esos 5 números les servían a los agentes para saber con qué clave tenían que interpretar los mensajes secretos que enviaban y recibían durante las siguientes 24 horas. El último día no hubo la clave. Se emitió una canción infantil que hablaba de patitos que metían su cabeza debajo del agua y enseñaban su cola. Esa era la clave para que todos los agentes desaparecieran lo más rápido posible, para que todos abandonasen sus misiones, para que quemasen sus papeles y regresasen a Alemania. Ese fue realmente el día final de la Stasi. Voy a volver a mencionar este detalle porque, según los juristas, el que lo dijese en los archivos de la Stasi sin que hubiese nada firmado por ella o escrito por ella, es decir, siendo todo pruebas circunstanciales, no demostraba que ella efectivamente hubiese sido espía de la Stasi, con lo cual se quedó en un ten con ten legal la cosa, pero fíjate qué historia personal tan terrible. Y murió poco después este hombre, además, efectivamente, ¿no? Que la estampa yo creo que ya es del cine del siglo XXI, seguro, ese hombre con los cascos en el sótano escuchando, es una estampa del siglo XXI, la vida de los otros. Es una estampa del siglo XXI, y yo recomendaría... Del cine del siglo XXI. Yo recomendaría a todo aquel que vaya a Berlín que pregunte por esa calle de los normandos, porque por 3 euros, 3,50 creo recordar, se puede visitar el cuartel general de la Stasi, se pueden ver esas estanterías. La consulta no se puede hacer porque cada alemán oriental tiene derecho a ver su expediente de una forma privada y confidencial. Se le da solamente a él, solamente él tiene derecho a verlo, y sabe que solamente sus ojos van a saber lo que contiene ese expediente, porque es su vida, son cosas en un tremendamente íntimas. Pero también tiene derecho a saber quién le espiaba, también tiene derecho a saber cuánto se sabía de su intimidad. Qué historia. Y hasta ahora ya un millón de alemanes han visto esos expedientes sobre sus propias
Pues de verdad que si podéis, se lo estoy diciendo a Juanje por línea interna, ir a ver esa película, recuperarla, porque la vida de los otros, verdad, la escena, la mirada de ese hombre, ¿no? Que yo no sabía esa historia personal, en fin, todo un tiempo no tan lejano, de esa Europa fraccionada en dos, que vuelve a unirse de alguna manera, no sin problemas, después de ese día de noviembre del 89. A mí me ha recordado una historia que vi a nivel personal, que fue en Cuba. Y es que yo he estado 2 veces en Cuba, y como no me gusta viajar de una forma muy turística, digamos, pues me alquilaba una casita de pescadores en un pueblito que se llama La Boca, cerca de Trinidad, y todas las mañanas el señor que me alquilaba la casa, pues se iba al mercado, y bueno, pues hasta que la segunda vez que estuve en Cuba, que aprendí a bucear y tal, pues el guía me comentó que tuviera cuidado con lo que hiciera por allí, porque este señor era miembro del partido, y como sabía que yo era periodista, pues hacía un informe. Él decía que diario, no sé si es cierto o no. Diario, Decía que diario, que todas las mañanas, cuando él decía que iba al mercado, se pasaba por la comisaría de policía y dejaba un informe diario de lo que yo hacía. Efectivamente. No sé si me mintió o no, no puedo corroborarlo, pero te aseguro que tan mal rollo me dio, con perdón por decirlo así, que no he vuelto a Cuba. O sea, que en Cuba igual hay un informe del señor Juan Aros, ¿no? Como te decían en Chile, pero te aseguro, me dio un mal rollo, tampoco hice nada malo, o sea que no sé. Sí, pero que alguien te vigilaba, vamos. Claro, pero yo me sentí súper mal, mi vida privada, mi ocio, estoy en Cuba, pues vale, pues un día me alquilé un velero y fui y pesqué 4 peces, otro día pues me fui a aprender a bucear, o me iba a mi fiestecita. Los sistemas de vigilancia. Me sentí súper mal, me sentí como, no sé, como más que como un preso. ¿Recordáis aquella película, El show de Truman? Me sentí igual, como una especie de, como que tenía 1000 ojos y me sentí una marioneta, un tipo estúpido, ¿no? O sea, vale, me sentía bien porque iba por la noche a la casa de unos señores y había música y comía y tal, pero me sentía tan observado que dije, Dios mío, yo me voy de aquí y no vuelvo. Pues así no quiero saberlo. Muchos millones de alemanes durante mucho tiempo, y seguro que mucha gente joven ahora sabe algo más de unas palabras, unas siglas muy potentes de forma sonora, ¿no? Que están ahí en el inconsciente colectivo de toda una generación, y que quizá ahora, porque cualquiera puede investigar e indagar un poco hoy en día con los medios y con la red, que busquen, se van a sorprender. Stasi, República Democrática Alemana. Por cierto, y me sorprende, La Noche del Miedo, número 1, Drácula, Bram Stoker, número 2, Retorno de los Brujos, Powell Sieberger, número 3. Ha cambiado mucho esto, fíjate. Caballo de Troya, número 4. Paraíso Maldito, número 5. Caballo de Troya de JJ Benítez. La Biblia, puesto número 6. 100.000 kilómetros tras los ovnis, JJ Benítez, número 7. Recuerdos del futuro, Eric von Däniken, puesto número 8. Misterios de la Iglesia, puesto número 9. Y Dioses, tumbas y sabios, de Theram, puesto número 10. Son en este instante, a las 3:37, los 10 libros del misterio. Oye, por cierto, chicos, vamos a escuchar muy atentos. Vamos a escuchar ahora a Carlos Cala. Yerey, vamos a escuchar a Carlos Cala, un reportaje que tiene que ver con unas siglas que también, no sé, no son como DDR, ¿no? Pero CERN, acelerador de partículas, colisionador de partículas, se está hablando de la partícula de Dios, se quiere llegar a ver el Big Bang, en fin, yo creo, seguro que estáis conmigo, que hay tantos términos y es tan difícil que al final nos enteramos de qué pasa, qué está pasando, que por cierto se ha averiado o no funciona o no sé qué pasa. El hombre en su búsqueda está intentando llegar a lo infinitamente pequeño para comprender qué es el mundo. Hablan de una partícula llamada bosón de Higgs, que es como la partícula de la que nace todo. En fin, nos enteramos, escuchamos a Carlos Cala y ahora opinamos. Tras la euforia inicial, 3, 2, 1, 0. Nothing. Yes, sir. Llegaron la decepción y las lágrimas. Cuando el 19 de septiembre el acelerador de partículas, o gran colisionador de hadrones, su nombre científico, sufrió una importante avería, supuso un duro golpe a las expectativas de cerca de 10.000 físicos e ingenieros que llevaban 15 años trabajando en este proyecto. Pero antes de nada, aclaremos algunas cuestiones.
¿Qué es el acelerador de partículas? Se trata de la máquina más potente jamás construida por los físicos y con la que se espera desentrañar los misterios del universo. ¿Dónde está construido? En un gigantesco túnel circular de 27 kilómetros de largo, situado bajo la frontera entre Suiza y Francia, a una profundidad de entre 50 y 120 metros. ¿Para qué sirve el Gran Colisionador de Hadrones? Básicamente es un enorme anillo en el que se hacen circular haces con millones de partículas que van siendo guiadas por aceleradores más pequeños a través del túnel hasta llegar al Gran Colisionador. Teresa Rodrigo es catedrática de física de la Universidad de Cantabria y es uno de los científicos que participan en el proyecto. Estos experimentos de física de partículas hace ya bastantes años, desde los años 50 que se hacen. Se trata de acelerar partículas en un acelerador, en un gran acelerador, y hacerlas colisionar en diferentes puntos de colisión de este acelerador. Uno de los grandes objetivos del experimento es descubrir el llamado bosón de Higgs, conocido por muchos como la partícula de Dios. Ello permitiría explicar por qué las partículas elementales tienen masa y por qué las masas son tan diferentes entre ellas. En definitiva, entender cómo están hechas y cómo funcionan la materia y la energía. Teresa Rodrigo lo explicaba así. Bueno, lo que estamos haciendo es unos experimentos donde intentamos reproducir las condiciones de energía y temperatura del principio del universo. Entonces, esto es realmente complicado porque hace falta llegar a energías muy elevadas y técnicamente es complicado conseguir acelerar los haces hasta estas energías. La idea es que los haces de partículas alcancen una energía de 5 tetraelectrovoltios. Solo entonces podrá producirse la colisión de protones, los que circulan por el anillo en el sentido de las agujas del reloj y los que van en dirección contraria. Pero para que esto ocurra, tendrán que transcurrir varios meses desde los primeros experimentos válidos. Aún así, aunque no se pueda probar la existencia de la llamada partícula de Dios, el experimento seguirá siendo válido. En principio, se descubra o no la partícula de Higgs en el LHC, el LHC está previsto que podamos entender el porqué, el origen de las masas. Si el origen de la masa no es el mecanismo de Higgs, no es vía el bosón de Higgs, otra cosa encontraremos. Es decir, el LHC está diseñado, está pensado para poder explorar todo el rango de energías posibles en el que esta hipotética partícula se produciría. El acelerador de partículas está formado por 1.600 enormes imanes superconductores, que para funcionar correctamente deben ser enfriados hasta 270 grados bajo cero mediante 130 toneladas de helio líquido. Ha sido precisamente una avería en estos imanes lo que ha obligado a parar el acelerador de partículas. Una sobrecarga eléctrica ha dañado severamente los imanes y ha producido un escape del helio refrigerante. En concreto, el fallo se ha producido en la última conexión del último sector. El problema es que estos transformadores son caros y hay pocos repuestos, así que muchos problemas más como este obligarían a paralizar el proyecto por mucho más tiempo. El proyecto se retrasa como mínimo hasta la próxima primavera. Cuando se estropea un imán hay que calentar el sector hasta la temperatura ambiente. No olvidemos que el Gran Colisionador de Hadrones trabaja a 270 grados bajo cero. Luego hay que abrir el imán para inspeccionarlo, hacer las reparaciones, cambiarlo si es necesario y volver a enfriar el sector. Como mínimo 2 meses. A esto hay que sumar la parada invernal en la que se reduce el consumo eléctrico en la zona en la que se encuentra el acelerador. De momento hoy la máquina ha funcionado muy bien, pero habrá que esperar varios meses más para obtener los primeros resultados para la física. En efecto, aunque la espera será mayor de la prevista, en abril de 2009, cuando el acelerador de partículas se ponga nuevamente en funcionamiento e incluso se aceleren los trabajos para recuperar el tiempo perdido, sabremos si el gran objetivo, si el experimento del milenio, queda o no registrado en los libros de la historia. Es, tal y como lo piensan los que trabajan a diario en un proyecto que podría alterar toda nuestra concepción del mundo que nos rodea, pura curiosidad, casi una locura. Es que el hombre escudriñe las profundidades del tiempo, las profundidades del universo, para descifrar el porqué. Preguntas fascinantes,
respuestas difíciles. Fascinating questions, difficult answers. Milenio 3. Partículas que chocan, liberalización, madre mía, qué frase, de energías absolutamente incontrolables, lo infinitamente pequeño explica lo grande, lo infinitamente pequeño es lo que de verdad existe, en fin, tantas teorías, pero el hombre llegará a observar con sus propios ojos cómo nació la vida y la realidad. Es que da la impresión de que primero puede haber sorpresas, porque en esos umbrales de la física cuántica de las partículas imagino que hay sorpresas siempre, pero sobre todo, por ejemplo, si a nuestro tatarabuelo, si viviese, le dijésemos esto, que un día el hombre podría ver el inicio de la creación, ¿qué nos diría? Hombre, pues nos miraría con pasmo, pero no olvidemos que hay una opinión minoritaria, pero existe, de que a lo mejor esto vemos el principio o vemos el final, porque dos científicos, el doctor Walter Warner y un español, Luis Sancho, han denunciado al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares y al gobierno de los Estados Unidos, que es quien financia mayoritariamente estas investigaciones, porque son de la opinión de que existe un alto porcentaje de posibilidades, según ellos el 75%, de que este experimento termine generando un agujero negro que se trague todo el planeta y vaya usted a saber qué más. Y parte del sistema solar o del universo, decían. Efectivamente. Hay dos informes emitidos por el CERN que descartan completamente esta posibilidad. Yo, que quiero dormir bien por las noches, y comparando los currículums también de los emisores de los informes a favor y de estos dos científicos, que bueno, pues tienen su formación científica, pero sin querer faltar a nadie. Son dos personas que lo han hecho en misión particular. Exactamente, no tienen unos currículums académicos tan abultados como los personajes que trabajan en el CERN. Pues quiero pensar que efectivamente todo está bajo control. Aunque fíjate que lo que se ha denominado una de las mayores proezas de la ingeniería humana, pues ha tardado 2 semanas en romperse. O sea que yo creo que nada está absolutamente libre de errores. Como decía Tilar de Chardin, aquello de cualquier tecnología superior llegará un momento en que será imposible distinguir de la magia, ¿no? Sí, hombre, realmente te digo una cosa, ¿no? Se nos vende muy a nivel... No sé si son los científicos o somos los periodistas, ¿no? Lo que llegamos a vender cuando vemos una obra de ingeniería tal, el hombre va a llegar a ver un momento en el que pueda ver el momento de la creación. Yo creo que nunca veremos el momento de la creación porque nunca estaremos en él, no podemos viajar en el pasado, ¿no? Yo lo que sí le deseo a la ciencia es que progrese cuanto más mejor, y más la física teórica, que me encanta y que casi que es una forma de filosofía. De todas maneras, hombre, yo opino igual que Santi, ¿no? Estos dos científicos no creo que en absoluto tengan razón, aunque me imagino que... Ahora, igual dentro de un siglo tenían razón. Sí. Bueno, no habrá nadie para decirlo. Efectivamente. Sí, es verdad. No habría nadie. Dentro del agujero negro. Pero bueno, lo que sí es cierto, yo esta semana pues me he estado leyendo un montón de artículos porque han sido publicados en los periódicos, ¿no? Y me llamó uno especialmente la atención, creo que ha sido publicado el miércoles en El País, en la parte de ciencia, y decía que bueno, que la gran incógnita de la materia no estaba en la materia, sino que la gran incógnita es qué es lo que hay en la nada, sí, en el vacío. Y la materia oscura del universo, que dicen que el 95% está por definir lo que es, y es el 95%. Efectivamente, y era un artículo del País que me lo leí de cabo a rabo y me encantó porque bueno, lo arguyendo de una forma muy genial. Yo haría una cosa, la semana que viene, se lo digo a Carlos y a Fermín, haremos una ronda de amigos científicos que saben de esto, porque los hay a favor y en contra, no creas, de este tipo de experimentos buscando el origen del universo y qué peligros pueden tener. Y nos enteraremos de algo, nos enteraremos de verdad si puede haber peligros o no. Sí, por cierto que, ante todo mis disculpas por romper el ritmo, no. Pero es que ha habido una noticia en la pasada semana o hace 10 días máximo que me llamó muchísimo la atención, y ahora que estamos hablando de cosas científicas pues no quiero pasar la ocasión de resaltarla, y es que el Hubble descubrió un objeto
absolutamente desconocido. No es una estrella, no es un planeta, no es un pulsar, no es un agujero negro, no es absolutamente nada que conozca la astronomía hasta ahora. Está muy lejos, es decir, no podemos ir a verlo por desgracia, pero es maravilloso que todavía se descubran cosas que no se saben lo que son. Distancias cósmicas, y no saben lo que es. Por eso sigo sin entender a los científicos, algunos de ellos, no todos ni muchísimo menos, y creo que cada vez son menos, los que de una prepotencia piensan que todo se sabe o que todo lo conocemos, o que, bueno, además fíjate que estos días, no podemos decir con quién, tuvimos un almuerzo respecto a lo poco que muchas veces en este país, lo poco que se innova, o lo poco que la gente dice, ¿por qué no sacamos teorías nuevas o intentamos? Oye, salió a colación en el almuerzo porque hablamos del programa de la otra semana, cuando hablamos del proyecto Conciencia Global. Qué proyecto tan bonito, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos intentar que las máquinas nos hablen, bueno, y además que acierten, no que acierten, sino que bueno, que hay miedo digamos al riesgo. Que sí, al miedo al riesgo, además, bueno, en este caso el de Conciencia Global, que la gente que no escuchó el programa, bueno, pues que las máquinas de repente pues sean capaces de anticiparse a ciertos eventos como el 11M, ¿no? Pero eso lo puede pasar en Estados Unidos, donde la gente tiene mucho entusiasmo y no tiene miedo. No tiene miedo. En muchas ocasiones a mostrar sus teorías. Claro, de la crítica. Una cosa, porque si no nos va a dar tiempo y esto es importantísimo. ¿Sabéis qué pasó exactamente ahora, no en esta hora, pero en este día concreto, hace 30 años, hace 3 décadas, fallecía? Y desde entonces, misterio. Y personas que defienden que fue asesinado en una maniobra de conspiración sin precedentes. Escuchamos el reportaje que nos trae nuestro compañero Joan Solés sobre el Papa de la Sonrisa, hace ya 30 años. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Nunca imaginó que llegaría a ser elegido papa, dijo en su breve pontificado de apenas un mes. La sencillez de Albino Luciani, hasta entonces patriarca de Venecia, cargo que ejerció como un párroco, provocó gran fascinación en los venecianos primero y en el Vaticano después, tras décadas de severos y tortuosos pontificados. De hecho, Juan Pablo I reconoció en sus 2 únicas homilías como pontífice sentir miedo y sentirse huésped inadecuado del Palacio Apostólico. Entregó el oro de su cruz pectoral de pontífice a un centro de atención a disminuidos. En la Santa Sede, muchos temieron que ordenara vender incluso la piedad de Michelangelo. Mia famiglia era povera, ho patito veramente la fame. Almeno sarò capace. Mi familia era pobre y yo pasé realmente hambre, explicó. Por ello puedo comprender a quienes sufren el hambre. El pueblo del hambre llama de forma dramática al pueblo de la opulencia, dijo en otra ocasión. I popoli dell'opulenza, proprietà privata. La propiedad privada no es para nadie un bien absoluto, afirmó este papa, que en una audiencia rompió todo protocolo al pedir la ayuda de un niño. Sí, un bambino può venir su a ayudar al papa, uno solo. Decenas de niños se levantaron entonces para estar cerca del papa. Fue hallado muerto en su cama en la madrugada del 29 de septiembre de 1978 a la edad de 66 años. Tenía a su lado la polémica lista de cambios eclesiásticos en la cúpula vaticana tras los escándalos financieros y no de la época del cardenal Marcinkus. Oficialmente los médicos de la Santa Sede diagnosticaron un paro cardíaco impreciso que desató todo tipo de especulaciones. Sin embargo, la primera versión que recibió el turno de madrugada de la Radio Vaticana, encargada de dar la noticia al mundo, fue que el Papa había tomado de forma involuntaria o por indicación errónea 55 gotas del vasodilatador Efortil en vez de 5 gotas. En la farmacia vaticana no consta en los registros, de hecho se pasa de las medicinas que tomaba Pablo VI a las de Juan Pablo II. Papa Luciani, de frágil salud, no aparece. 30 años después de su fallecimiento, sí aparece una segunda curación extraordinaria atribuida a Juan Pablo I que la Congregación para la Causa de los Santos estudiará. En este caso, de Daniela, enfermera, que habría superado un cáncer rezando ante una fotografía de Papa Luciani, características muy similares a las de otro proceso de beatificación mucho más avanzado que se sigue en la diócesis italiana de Altamura.
El vicepostulador, George Olise, ha confirmado que se trata de curaciones extraordinarias que la medicina no sabe explicar. En cualquier caso, milagros que hay que considerar con mucha prudencia. Prudencia, precisamente, es lo que recomendó Juan Pablo I a su secretario, Lorenzi, cuando le preguntó cierto día cómo debía comportarse la Iglesia. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Semana intensa, con mucha investigación, y lo que viene, que soñéis todos mucho, que soñéis con buenas cosas, intentad con todas vuestras fuerzas ser muy felices. Y nos ha sorprendido gratamente un reportaje aparecido en la revista Más Allá del excelente escritor Joaquín Albaicín, un hombre que sabe mucho del mundo del toro, que ha escrito libros fantásticos como Gitanos en el Ruedo o Diario de un Paulista, dedicado a ese monstruo del toreo, Rafael de Paula. Y ha hecho un reportaje, sin embargo, que se separa un poco de las corrientes más ortodoxas, pero que entra de lleno en la temática también de este programa, que es el misterio, los presagios de muerte, las cosas que ocurren de vez en cuando y se transmiten en un universo tan ancestral, tan maravilloso, tan cerrado en sí mismo, como es el de los toros. Toreros que adivinan su óbito, personas que sienten extrañas sensaciones justo en la tarde en que son corneados, subalternos dotados, vamos a llamarlo, de cierto gafe o de cierto sentido trágico, y que están siempre presentes en algunas malas tardes, o por ejemplo misteriosos personajes que aparecían en algunas barreras y que sobre todo obsesionaban a maestros de la talla de Manolete. Don Joaquín Albaicín, buenas madrugadas, ¿cómo estás, compañero? Hola, buenas noches, encantado de hablar contigo. Pues encantados nosotros, un reportaje sensacional donde desgranas un sinfín de cosas que yo creo que no son nada conocidas y que, bueno, que nos demuestran que hay un mundo ancestral con cierto atavismo, ¿no? Ciertos condimentos lógicos primitivos donde intervienen, por supuesto, historias de lo sobrenatural. Imagino que te has encontrado en tu investigar sobre este asunto un sinfín de historias. Hablas de presagios de muerte en el ruedo. Joaquín, ¿podrías explicarnos por qué has titulado así este reportaje? Bueno, sí, estos son un conjunto de historias que yo, pues, llegaron a mi conocimiento, sobre todo un poco por el ambiente familiar, que las escuché de niño, y después pues a través de toreros con los que tengo amistad, o gente relacionada con el mundo de los toros que me las ha contado, ¿no? Y bueno, es curioso, no solo en el mundo de los toros, sino creo que en la vida de cada uno, cada vez que acontece algo verdaderamente relevante, si uno se pone a pensar, a escrutar un poco el pasado más reciente, pues se topa con símbolos, con palabras, con cosas que se debieron hacer pero no se hicieron, que de alguna manera prefiguraban ese acontecimiento, ese desenlace que iba a suceder después. Lo que sucede es que en estas cosas repara uno un poco a toro pasado, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro, y en el mundo de los toros, además, que bueno, que no es un arte que pertenezca en propiedad al mundo moderno, sino que pertenece al mundo tradicional, y por lo tanto es un arte en el que el ritual tiene un componente importantísimo. Pues en todo marco ritual, siempre que se deja de incumplir uno de los pasos prescritos, pues se crea cierta sensación de desasosiego, ¿no? Luego, además, si tenemos en cuenta que es un arte en el que aquellos que lo practican se juegan la vida, pues es normal que todo el mundo se aferre a instintos de seguridad que van más allá de lo lógico, ¿no? Adornas el reportaje con fotografías maravillosas y hablas de algunos grandes de toda la historia del toreo. Uno que es aficionado, al menos un poquito, ¿no? Intenta aprender de ese ambiente, como decimos, ancestral, ritual, mágico, sin duda, del toreo. Pues ha ido a hablar mucho, por supuesto no lo vimos ni tú ni yo, de Joselito, uno de los grandes toreros de la historia que falleció en Talavera de la Reina al comenzar la década de los 20. Hay ciertos presagios en esta historia, tú lo utilizas como, digamos, entrante en el reportaje. ¿Qué ocurrió, Joaquín? Sí, bueno, el protagonista de esta parte del reportaje es más que Joselito, Blanquet, que fue su peón de brega, y era uno de los peones pues más importantes de su tiempo. Y que se convertirá, como decíamos, en
era un habitual de las tragedias, ahora nos lo vas a contar, ¿no? Sí, de alguna manera, porque Joselito lo llevaba siempre en su cuadrilla, y parece ser que bueno, el mismo día en que José toreaba en Talavera, estando en el patio de cuadrilla, ya a punto de salir a la plaza, pues Blanquet le comentó a Enrique el Almendro, primo de Joselito, que también banderilleaba con él, y le comentó, qué raro, estoy oliendo a cera, ¿no? Estoy oliendo a cera, o sea, algo mortuorio, ¿no? Algo que le recordaba algo, desde luego, relacionado con la muerte, quizás. Exacto, y parece ser que en toda la tarde, pues ese olor no se desprendió de su persona, y bueno, esa fue la tarde en que Joselito murió en Talavera, ¿no? Pero bueno, esto podría ser algo anecdótico si no fuese porque 2 o 3 años después, Blanquet iba en la cuadrilla de Manuel Granero, la tarde en que Poca Pena le corneó de muerte en Madrid, y justamente también antes de salir al ruedo en el patio de cuadrillas, Blanquet volvió a sentir ese mismo olor y se lo comentó a otro banderillero, estoy oliendo a cera, y claro, decía, esto en mí es muy peligroso, porque la última vez que olía a cera murió José, ¿no? Precisamente esa tarde pues murió también Granero, y bueno, a cuento de ello pues ya Blanquet se quedó bastante sugestionado, y porque él interpretaba aquel olor como el olor de la muerte. El olor de la muerte, Joaquín, pero además la cornada de Granero, que no fue una cornada cualquiera, ¿verdad? Que aquí en el Museo de Cera de Madrid la hemos recordado muchas veces porque es una de las muertes más espantosas de la historia del toreo, ¿no? Sí, fue una cornada especialmente cruel, porque bueno, fue corneado varias veces en el suelo y finalmente el pitón le entró por uno de los ojos, ¿no? Así que prácticamente lo destrozó. Y además, bueno, se dice que Blanquet incluso olió a cera, volvió a oler la muerte el día de su propio óbito, ¿no? Porque él ya se había retirado de la fiesta, sugestionado por esto que le había sucedido, pues él ya se dedicó a otras actividades, o se buscó otro medio de ganarse la vida, hasta que Ignacio Sánchez Mejías, el cuñado de Joselito, le convenció de que volviese a los ruedos enrolado en su cuadrilla. Y bueno, torearon una tarde en Sevilla. Esa tarde Blanquet volvió a oler a cera, pero bueno, no sucedió nada, no aconteció ninguna tragedia en el ruedo, y bueno, se estaban ya cambiando en el tren que le llevaba a Guadalajara para torear en su siguiente compromiso, y claro, un compañero de cuadrilla le dijo medio en broma, dice, ¿ves cómo no iba a pasar nada? Si es que tú ya eres tú quien se sugestiona con estas cosas. Y en ese momento Blanquet empezó a decir otra vez que olía cera, y fue él quien cayó en el suelo muerto, redondo, con un colapso. Es decir, que olió su propia muerte de alguna manera también. Ese día la cera pues era para él, no para su matador. Sencillamente de poner los pelos de punta, Joaquín, la historia de Blanquet. Exacto. Es algo realmente increíble, y que imagino que entre ese mundo cerrado, decimos, ese universo un poco hermético del toreo, pues claro, ¿cómo nos iba a sugestionar ese hombre, no? Los toreros son hombres de tradiciones, de supersticiones, pero yo de verdad pocas veces me he sorprendido tanto como periodista, como investigador, con una historia digna de novela, realmente increíble, y que relaciona pues ni más ni menos que, bueno, al hombre que marcó una época, lo decíamos antes, ¿no? Manolete, que muere en la plaza de Linares en un mes de agosto trágico para el mundo de los toros, pero muy poca gente sabía pues su obsesión con otro extraño personaje, ¿verdad, Joaquín? Sí, esta es una historia además que yo nunca había leído en ningún sitio, yo la conocía por tradición oral. Y sí parece ser que en su última temporada, la de 1947, cuando volvió de México y cuando ya Manolete pensaba pues retirarse al cabo de unos pocos festejos, pues parece ser que empezó a obsesionarse por la presencia siempre en el tendido del 10 de un espectador al que él no conocía de nada, y esto era lo más llamativo, que él estaba obsesionado porque decía, bueno, ¿por qué me fijo yo en esta persona, no? Porque plaza a la que iba, plaza en la que veía a ese hombre sentado ocupando la misma localidad, era una persona además que, bueno, que no tenía ningún rasgo en especial por el que se destacara, nada que invitara a posar la mirada en él. Era un hombre de aspecto vulgar, vestido de una manera vulgar. Lo que diríamos todos, un tipo normal. Exactamente, un hombre vulgar y corriente a más no poder, ¿no? Y bueno, lo único que podía llamar la atención en todo caso era que siempre ocupase una localidad tan cara, una persona pues que tampoco por su aspecto parecía un hombre pudiente, ¿no? Y bueno, Manolete incluso preguntó a los miembros de su cuadrilla, preguntó a su apoderado, a la gente de su entorno, oye, ¿sabéis alguien quién es este hombre? Porque este toreo en Santander y está en Santander, toreo en Vitoria y está en Vitoria, toreo en Barcelona y está en Barcelona. Y la verdad nadie le conocía. Incluso había una circunstancia muy extraña, que era en cuanto doblaba el sexto toro, en cuanto moría el último toro,
se volvía Manolete hacia el tendido, hacia la localidad que ocupaba este hombre, y él ya no estaba allí. Es decir, parecía como si hubiera sido la primera persona en marcharse de la plaza. Entonces él, pues parece ser que se obsesionó bastante con esta persona, y luego, bueno, hay una historia en cierto modo relacionada que tiene que ver con su última tarde, la tarde de Linares. De Linares. Luis Miguel Dominguín recuerda, dejó unas notas manuscritas en las que hablaba de un individuo que estaba aquella tarde en la plaza y que de alguna manera recuerda un poco a este personaje, porque bueno, en aquel momento había un sector del público que intentaba un poco azuzar a Luis Miguel contra Manolete, intentando despertar una cierta competencia. Entonces vio a un hombre que insultaba a Manolete de una forma feroz, brutal. Y bueno, Luis Miguel se fijó en esa persona. Además era un hombre que hacía unos aspavientos muy aparentes, es decir, un hombre que no podía pasar desapercibido. Y bueno, pues cuando cogió el toro Manolete, lo llevaron a la enfermería. Bueno, vio a esa misma persona ya no atacando a Manolete, sino atacándole a él, culpándole con ese afán suyo de enfrentarse con Manolete, haber sido el culpable de la cornada, ¿no? Era la misma persona. Al cabo de las horas, cuando Manolete ya expiró en la enfermería de la plaza, ese mismo hombre entró y se echó a llorar sobre el cadáver, y curiosamente Luis Miguel preguntó a varios amigos suyos que estaban sentados junto a él y nadie le recordaba, ¿no? Luis Miguel dijo textualmente que de alguna manera creía que ese hombre era una especie de encarnación o de visión de la muerte, ¿no? Y si te parece, Joaquín, incluso vamos a leer las notas que tú reproduces, esas notas de un hombre consternado por lo que estaba viendo, de Luis Miguel Dominguín, que decía más o menos así: de repente, desorbitado y casi a gritos, un hombre flaco se lanza sobre la cama y abraza el cadáver, se refiere al cadáver de Manolete. Monstruo, que nos has dejado. ¿Qué vamos a hacer ahora sin ti? Dice Dominguín, todo un misterio más, para añadir a aquella escena esperpéntica. Y concluye el torero, a veces he pensado que se trataba de la encarnación humana de la propia muerte. Un mundo apasionante en el que seguiremos indagando con Joaquín Albaicín. Nos has dejado francamente impresionados. Fenomenal trabajo, compañeros. Sabemos que hay un montón de documentación más, que en este mundo del ruedo, de la sangre, del ritual del toreo, es escarbar un poco y encontrar un sinfín de misterios. Pues mil gracias y de verdad felicidades por un trabajo que consideramos excepcional y que desde luego a quien le guste el toreo y a quien no, le abre una perspectiva de lo misterioso que contiene este mundo. Un abrazo fuerte, Joaquín. Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y 26 minutos, seguimos en Milenio 3. Impresionante, Carmen, Joaquín Albaicín, menudo trabajo, qué gran comunicador, un joven compañero que trabaja en ABC, en varios medios de comunicación, que ha hecho esos fantásticos libros como Diario de un Paulista o Gitanos en el Ruedo, y que bueno, pues se ha puesto a indagar y hay mil cosas más por contar, ¿no?, en ese mundo atápico. Da hasta un poco no sé, de carne de gallina ese. ¿Quién sería, Carmen, ese hombre de traje gris con sombrero que obsesionó a Manolete? ¿Sería eso propiamente? ¿Tú qué crees? Cualquiera sabe, Iker. Yo estoy segura de que Manolete veía algo, pero no sabemos si era cosa de su mente o de verdad ese ser, ese hombre, estaba ahí. Pues quien sí está ahí es Santiago Camacho. Como es lógico, sé que sois muchísimos los conspiradores que os emocionéis con sus historias, nosotros también, por supuesto. Hemos recibido muchas cartas porque en un par de semanas Santiago, que estaba con sus cosas, pues claro, no nos traía nuevas historias y nos reíamos amablemente con vosotros con esos mails que nos enviabais, porque decíais, ya estáis conspirando contra Santiago, ya no está en su sección porque se mete con los grandes poderes. No, Santiago sigue en el equipo y en primera línea. Nos habéis escrito muchas veces hablando de la cara de Marte, ¿verdad? Esa sonda Viking que de repente en el planeta rojo describe algo como ruinas. Y el tema de las ruinas en Marte, ruinas en la Luna, todo tipo de cosas, se ha hablado mucho de ellas. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? ¿Qué hay de conspiración? ¿Qué hay de añadidura humana? ¿Lo descubrimos con Santiago Camacho? Vamos allá. Ya hemos explicado en este programa
en más de una ocasión las teorías que existen respecto a que la conquista de la Luna fue un simple fraude. Sin embargo, existe otro foco de desconfianza hacia la NASA aún más fascinante, la de quienes opinan que la agencia lleva años ocultando las pruebas de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Estas teorías experimentaron un renovado impulso en el verano de 1996, cuando se anunció por parte de la agencia el descubrimiento en la Antártida de un meteorito que contenía microbios fósiles, un meteorito procedente de Marte. A partir de aquel entonces se hizo popular en el mundo la figura de Richard Hoagland, un divulgador científico que trabajó para la CBS durante el proyecto Apolo y que afirma, ni más ni menos, que existen restos arqueológicos tanto en la Luna como en Marte. A mediados de los 80, Hoagland, junto con un equipo de técnicos y expertos, investigó en profundidad la llamada cara de Marte, una gigantesca estructura pétrea asombrosamente similar a un rostro humano que descansa sobre la superficie del planeta rojo. Llegaron a la conclusión de que era artificial. Pero la cara de Marte ya había subido a los altares de la conspiración en 1976, al ser fotografiada por primera vez en la 35ª órbita del Viking 1. Descubierta por los analistas de imagen Vincent Di Pietro y Gregory Molenar, su principal defensor ha sido realmente Hoagland, quien es conocido ya desde hace tiempo con el sobrenombre de El Hombre de la Cara. En su libro sobre las ruinas de Marte, no solo habla de la famosa cara, sino de todo un conjunto de restos arqueológicos, pirámides incluidas, capaz de hacer palidecer las glorias del antiguo Egipto. A su alrededor, Hoagland ha creado también una verdadera industria del merchandising, con gorras con la cara de Marte, tazas de café con la cara de Marte, pegatinas, esculturas, pósters y una de las páginas web más vistas de Internet. Pero Marte no sería el único lugar donde la NASA habría ocultado la presencia extraterrestre. Desde 1969 se ha especulado con la posibilidad de que el pequeño paso que Neil Armstrong dio en la Luna fuera presenciado por testigos no invitados procedentes de otros planetas. La historia de los avistamientos ovni protagonizados por astronautas es larga y algo ha ido saliendo a la luz a pesar del secretismo de la NASA. ¿Quién sabe? Es posible que algún día se nos revele el porqué de tanto secreto y descubrimos cosas que hoy día ni siquiera podemos sospechar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracín. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Estamos de aniversario, aunque ya se ha pasado. Empezamos un 1 de junio, un 1 de junio del 2002. Hoy estamos a día 2, ni más ni menos. Y además de el nacimiento de Milenio 3, siendo un poco así presumidos, en broma por supuesto, pasaron muchas más cosas en este gran disco duro que es la historia del hombre. Tal día como hoy, en 1605, aparece la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Unos años más tarde, en 1875, el logopeda escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. 1908, una real orden prohíbe la actuación de las mujeres en la lidia de toros. Hoy hemos hablado de toros, Iker. Era de rigor ponerlo. 1909, primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Lo realizó el aviador francés Louis Blériot, con 2 personas a bordo. Ya en 1957, más de 2.000 científicos de todo el mundo, encabezados por el físico y premio Nobel estadounidense Linus Pauling, piden la suspensión de las pruebas con armas atómicas.
Desde luego que no lo consiguieron, eso de limitar las armas atómicas. Pasaron más cosas en 1966, Carmen. La sonda lunar Surveyor 1 de Estados Unidos aluniza después de un vuelo de 3 días. En 1967, el periódico Informaciones publica que en San José de Valderas, cerca del restaurante La Ponderosa, más de 20 personas afirmaron haber visto una bola de fuego que recorrió varias veces la zona, volando muy bajo y que acabó posándose a unos 50 metros de ellos, usando una especie de patas de trípode. En el suelo quedaron unas huellas y una zona bastante grande del suelo, como si hubiera sido sometida a una gran temperatura. 1973. El Lute es detenido en el barrio de Juan 23, en Sevilla, con su hermano, el Toto. Y ya en 1989, biólogos italianos encuentran un nuevo y sencillo mecanismo para crear animales transgénicos en laboratorio. Un sinfín de cosas, un 2 de junio, entre ellas una historia apasionante, año 67, el OVNI de San José de Valderas, aquí al ladito, cuando esa zona de Madrid era pues campo casi desolado, en los castillos del Marqués de Valderas. Os preguntéis mucho por esa historia de Humo y los OVNIs de Alcorcón y de Aluche. Lo contaremos con todos los documentos. Pero si ahora, si os parece, si os viene bien el plan, a estas horas de la madrugada, cogemos la mochila, cogemos la cámara del alma y el micrófono que recoge los sentimientos y vemos eso que es transcurrir la vida y el misterio, en definitiva la radio, Milenio 3. Carlos Barroso se ha marchado a Haití, ni más ni menos, y nos va a contar cosas. Agarraos bien, si estáis en la cama, como sé que muchos lo hacéis, subiros la sábana hasta la barbilla, porque vamos a hablar del país de los muertos vivientes. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Haití se encuentra en la parte occidental de la isla española, el lugar descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. En 1697 España cedió a Francia ese territorio formado por cadenas montañosas y llanuras en el centro, que se abren hacia el mar protegidas de los vientos alisios por numerosas elevaciones. El café es su principal producto de exportación. El territorio está fuertemente desforestado y la erosión es uno de los grandes problemas que amenazan el terreno. Con una población mayoritariamente rural y con pocos recursos energéticos, la madera es una de las principales fuentes de calor, lo que provoca un aumento de la tala de árboles. La mayor parte de la población, más del 90%, desciende de africanos. Pero Haití es un país donde lo oficial no casa mucho con lo que la población lleva a la práctica. 2 asuntos pueden servir como ejemplos. El idioma oficial es el francés, pero la mayoría habla el creol, una lengua que mezcla el inglés, el español y el francés antiguo con elementos africanos. La religión oficial es el catolicismo, pero la práctica del vudú está muy extendida. Es este uno de los aspectos más oscuros que perviven en un país que hace relativamente poco tiempo, en 1995, accedió a un sistema democrático después de haber vivido dictaduras y golpes militares. El vudú evoca en Haití un mundo de misterios y rituales en los que se mezcla de manera siniestra la creencia cristiana con antiguas prácticas africanas. Un mundo en el que la magia negra, los cánticos, los bailes y el sonido de los tambores se mezclan en una interminable muestra de irracionalidad. Los Hungan, o brujos que dominan las técnicas del vudú, son los encargados de planificar los rituales. Ellos ofrecen sacrificios de animales, fabrican las muñecas de trapo en las que se clavan alfileres para provocar el dolor a la persona que representan, y dominan las técnicas de zombificación, con las que controlan totalmente la voluntad de las personas sometidas. Esto se consigue gracias a un compuesto llamado polvo zombie, elaborado a base de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y una toxina que se encuentra en el pez globo, un veneno muy potente que genera este animal en los ovarios de las hembras. Solo con inhalar este polvo se pasa de la vida a la muerte y después de la muerte a la vida de forma progresiva. La zombificación, algo insólito e inexplicable para la ciencia, es un hecho todavía hoy en el país. Bien es verdad que antaño la existencia de los muertos en vida estaba más extendida.
pero los casos constatados son relativamente recientes. En 1962, Clarivius Narcís comenzó a sentirse mal de manera inexplicable. En el hospital, sin apenas poder respirar, sus constantes vitales fueron apagándose poco a poco. Clarivius pudo oír cómo los médicos daban el pésame a su hermana que le acompañaba, cómo le cubrían con una sábana, cómo le introducían en el ataúd mientras sus familiares lloraban, y sobre todo, cómo la tierra caía sobre la tapa de su ataúd. Clarivius Narcís ya no pudo oír más nada hasta que se descubrió de pie, junto a su tumba, en un estado parecido al trance. Mientras dos hombres volvían a llenar su tumba de tierra, otro le ataba las manos y le conducía a una granja, donde pasó a formar parte de los esclavos que trabajaban en ese lugar. Así permaneció durante 2 años, hasta que su amo dejó de administrarle narcóticos, lo que le hizo regresar a la realidad junto con todos los demás zombies. Historias como esta se repiten en Haití de manera casi incesante. Cuenta una leyenda que un brujo lanzó una maldición contra una joven que le rechazó. Al poco tiempo la muchacha murió. Para introducirla en el ataúd demasiado pequeño para ella, tuvieron que doblarle el cuello. Uno de los asistentes a su funeral le provocó una pequeña quemadura en el pie. Al poco tiempo, la joven fue vista acompañando al Jungán que la maldijo. Años más tarde, la chica apareció en su casa, explicando que el brujo se había arrepentido y había liberado a todos sus zombies. En Haití no es difícil encontrarse tumbas abiertas en los cementerios y ataúdes reventados por doquier. Aún hoy, los haitianos tratan de asegurarse de que sus familiares fallecidos no serán convertidos en zombies. Se endeudan para comprar lápidas muy pesadas, entierran los cadáveres en los patios de sus casas, rematan los cuerpos para asegurarse de que están realmente muertos, o velan las tumbas durante varios días, seguidos hasta convencerse de que el cuerpo ya está descompuesto. Cualquier cosa para evitar que sus personas más cercanas acaben convirtiéndose en máquinas de carne y hueso a las órdenes de un brujo del vudú. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:41 de esta madrugada imborrable e irrepetible del 2 de junio del 2003. ¿Estáis ahí todos? Todos los amigos, los cientos de miles de amigos de esta familia de Milenio 3. Casi hay veces que hasta uno se lo piensa, ¿verdad? ¿Cómo nos ha puesto el cuerpo don Carlos Barroso? Tengo aquí a Carmen y a don Antonio Bravo en la nave del misterio y los dos están pálidos. Yo creo que también. Pero ahora, si os parece, para, como siempre, cambiar el rumbo, como una montaña rusa de las palabras y del sentimiento, nos vamos a algo más pacífico, a sentarnos en el sillón de la imaginación y a abrir las puertas de nuestra gran, entrañable y vieja biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Yo tengo en mis manos, sabéis que siempre os recomendamos 2 libros, uno que se puede encontrar, que es novedad o que es fácil todavía de adquirir en las librerías, ahora que es tiempo de Feria del Libro, ahora que los próximos 2 fines de semana tenemos una cita con todos vosotros en la Feria del Libro de Madrid, ya lo sabéis, pues yo tengo un libro interesante, me lo estoy leyendo ahora mismo. Lo compré por un título que creo que puede dar para un programa y para 2. Minorías malditas. Autor Javier García Egocheaga. Editorial Tikal. El subtítulo: La historia desconocida de otros pueblos de España. Y es que seguro que muchos sí. Incluso seguro que muchos de los que ahora nos escucháis estéis en zonas muy cercanas a donde vivieron, por ejemplo, los agotes, los vaqueiros de Alzada. O quién no se acuerda, ahora ya han pasado un poco casi de moda, desgraciada moda para ellos, porque eran carne de páginas de sucesos, los kinkis, los quincalleros. ¿Qué fue de los pasiegos que decían que vivían como en otra remota era en el magnífico Valle del Pas de Cantabria,
los enigmas de los maragatos, culturas dentro de culturas que fueron apartadas, ignoradas, temidas, microsociedades al margen, como podrían ser, por ejemplo, aunque aquí en este libro no se incluye, un día haremos un especial, ojalá desde allí, los urdanos, los habitantes del bello y terrible a la vez paraíso maldito de las Urdes. Agotes, margatos, vaqueiros de alzada, no se incluye aquí, pero también existen los brañeros de Logrosán, pueblos malditos. Ya lo sabéis, un interesantísimo estudio. Hacen falta cosas como esta. Hacía por lo menos 25 años desde que publicara Juan García Tienza Pueblos Malditos Españoles, que no tenemos una biografía de esas otras razas y culturas que conviven con nosotros y de las que apenas quedan recuerdos de algunas de ellas, pero los hay en las piedras y en los caminos. Si queréis, si os apetece, os planteo pronto un programa, quizá en verano, en un nuevo horario, quién sabe. Pueblos Malditos de España. Apetecible, ¿verdad? Es la recomendación. Minorías Malditas, Javier García Egocheaga. ¿Y tú, Carmen, qué tienes? Veo una portada espectacular de Editorial Planeta, por ahí. Pues si antes nos ha puesto los pelos de punta Carlos Barroso, yo creo que el libro que traemos hoy también es un caso para ponerlos. Los demonios de Ludun. El autor Aldous Huxley, la editorial Planeta, y fue publicado en el año 1980. En alguna librería de viejo todavía queda algún ejemplar de Los demonios de Ludun. En este libro el autor habla sobre un supuesto caso de posesión demoníaca acaecido en el año 1631 en la aldea francesa de Ludun. Allí, según dice Huxley, las monjas de un convento de ursulinas aseguraban estar poseídas por demonios que les engendraban espantosos impulsos hacia el párroco local, hombre culto y hermoso, adorado por las mujeres de la aldea y detestado por sus maridos. Las religiosas aseguraban que toda la culpa la tenía el sacerdote, Urbain Grandier. Este, tras pasar por muchos interrogatorios, fue acusado de hechicería, juzgado, torturado y al final Iker fue quemado vivo en la hoguera. ¿El propio sacerdote? El propio sacerdote. Se creían que... Caramba. Por unas historias amorosas que había también entre sacerdotes y religiosas, pues al final montaron todo este espectáculo porque era así y no era una posesión demoníaca, vamos. Yo, por lo que he podido investigar, se trataba más de histéricas que de otra cosa. De este caso se han hecho además una ópera que lleva el mismo título que el libro, 2 películas tituladas Madre Juana de los Ángeles y los Diablos. En definitiva, hay que ver una obra en la que se mezcla la brujería, la demonología, la superstición y la mística del siglo XVII. Pues hoy, a pesar de que un libro sea nuevo y otro sea viejo, ambos viajan a el ancestro, lo atávico, lo antiguo. Uno, Carmen, Los demonios de Ludum, Editorial Planeta. Autor Aldous Huxley. Aldous Huxley. Y Javier García Egocheaga, Tikal, Minorías Malditas, la historia desconocida de los otros pueblos de España. Yo creo que hemos tenido casi de todo. Hemos empezado con toros, hemos seguido con una historia apasionante relativa a Marte, nos hemos marchado ni más ni menos que a Haití. ¿Qué os parece si conectamos todos los teletipos, si esta nave del misterio se convierte en una central de información y os damos todas las notas importantes que en torno al mundo de lo desconocido ha ocurrido en todo el planeta? ¿Tenemos preparados ya los corresponsales? Sí, vamos allá, el informativo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y es que hay noticias, bueno, interesantísimas, incluso a nivel histórico. Hablábamos hace un tiempo, Carmen, de los restos de Cristóbal Colón, ni más ni menos. Ahora se añade al misterio los restos de su hijo Hernando. Muy poco se sabe, es increíble, del descubridor de América, de ese hombre que en un principio creía haber descubierto la India, y algunos estudiosos sostienen incluso que murió creyendo que había descubierto la India, no América. Bueno, ¿qué pasa con los restos de Cristóbal Colón, atentos todos, y de su hijo Hernando, Carmen? Especialistas del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada exhumarán hoy los restos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando Colón, que se encuentran en la Catedral de Sevilla, para aclarar su autenticidad. El director de la investigación, el profesor José Antonio Lorente, dice que tras una primera identificación
investigación mediante el análisis genético del ADN de los huesos de Colón y su comparación con los de su hermano, su hijo o de otros parientes, se procederá a la investigación secundaria, que podría confirmar la hipótesis de que el descubridor era hijo del príncipe de Viana. Por su parte, el historiador Marcial Castro afirmó que esta prueba servirá para demostrar si el almirante está enterrado en Sevilla o, por el contrario, en el Faro de la República Dominicana, donde hay otra tumba en la que se dice que está enterrado el navegante. Y es que el enigma de Colón, bueno, daría, yo siempre sabéis que es mi eterna cantinela, para otro programa. Llevamos casi 100 programas, creo que este es el 91, y no hacen más que surgir temas. Es maravilloso, el enigma de Colón. Yo os propongo, si os parece, otra propuesta, ¿vale? A todos vosotros. Antes de Colón, dicen que, por ejemplo, un vikingo terrible, Erik el Rojo, fue el primero en llegar de Groenlandia a América, el primero en pisar esa terra incógnita. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Os propongo ese programa, ¿lo aceptamos? Vamos allá. Pero hay noticias, y noticias bien contrastadas, con corresponsales de la cadena SER desde el lugar de los hechos, como va a ocurrir ahora, que nos dejan un poco consternados, ¿no? A veces la realidad supera cualquier ficción. En Argentina, escuchad bien, afirman haber captado señales no del espacio, Carmen, sino del interior de la Tierra. Los científicos argentinos aseguran haber captado señales radioactivas y niveles de electricidad provenientes de la profundidad de la Tierra, en una zona de la precordillera de los Andes, donde frecuentemente se producen avistamientos de objetos volantes no identificados. Nos lo cuenta la corresponsal de la SER en Argentina, Isabel Cuevas. Dos científicos argentinos han captado señales electromagnéticas que emanan de la profundidad de la Tierra en una zona de la precordillera de los Andes, donde testigos dicen haber filmado ovnis introduciéndose en las montañas. Omar Gese y Jorge Milstein consideran que las microondas registradas a cerca de 3.000 metros de altura, cerca del Nevado de Cachi, en el noroeste argentino, no son originadas por causas naturales, sino por tecnología que escapa al conocimiento humano. Gese ha indicado que una de las hipótesis es que en esa zona haya una boca de entrada de aeronaves a una suerte de ciudadela intraterrena, a la cual también se puede acceder desde otros países andinos como Perú y Ecuador. Más allá de la parte turística, y que ya se ha transformado en un lugar donde mucha gente quiere ir a ver lucecitas y demás, el fenómeno está presente en el lugar desde hace miles de años. Eso está registrado en petroglifos en la zona, en leyendas. Las imágenes recogidas en las filmaciones muestran aeronaves de enorme tamaño que se trasladan a gran velocidad y se dividen en varios aparatos que luego vuelven a unirse. Estos objetos voladores penetran en un área montañosa rica en minerales. Los dos expertos piensan seguir midiendo las ondas electromagnéticas que allí se registran con instrumentos más precisos. Y ahora vamos al epicentro del milagro, un tema en el que tú, Carmen, iba a decir es experta, pero a nosotros los periodistas de Milenio 3, que somos solo eso, periodistas, no nos gusta llamarnos expertos de nada. Somos investigadores, contadores de cosas para que vosotros sepáis más. Pero es que es uno de tus temas preferidos. Hace menos de un mes hicimos un especial sobre misterios de la Iglesia y parece que hay un nuevo misterio de la Iglesia, en esta ocasión en Chile, porque carabineros de ese país han notificado, ni más ni menos que al Vaticano, el presunto milagro por la intercesión de un sacerdote. Una especie de amalgama extraña que nos parece de otro tiempo y que ha pasado ahora mismo, Carmen. El director general de Carabineros de Chile, Alberto Cienfuegos, viajará hasta el Vaticano para dar conocimiento de un presunto milagro que ha salvado a uno de sus agentes. El sargento Luis Pezo Matamala, mientras estaba de servicio, fue alcanzado por una bala que se alojó en su cráneo. Tras ser trasladado al hospital, los médicos aseguraron que sufría daños cerebrales irreversibles y mortales de necesidad. Pero el padre Lorenzo Torres decidió encomendar al policía a un sacerdote italiano, a Nicola Donofrio, al que se le atribuyen numerosos milagros. A los pocos días el sargento se recobró por completo de sus heridas y ya ha sido dado de alta. Y es que uno nunca deja de sorprenderse, esta maravillosa y mágica, a veces trágica también vida. Yo hace poco, Carmen, leía un libro de un gran periodista que ya no está, uno de esos grandes reporteros del diario Pueblo, era Felipe Navarro Yale, que hablaba de qué bonito es cada día salir ahí fuera a contar lo que hace nuestro hermano, el hombre. Y es que el hombre, nuestro hermano, tiene la capacidad de hacer lo peor y lo mejor. Por ejemplo, de agruparse en una asociación arqueológica y hacer descubrimientos apasionantes como los que ha ocurrido ahora mismo en Barcelona, que han hallado restos de una gigantesca batalla
que permanecía ahí en el subsuelo, ¿verdad, Carmen? Arqueólogos del Museo de Mataró han encontrado en la cueva dos ríos más de 25.000 huesos humanos que pertenecen a guerreros muertos en una batalla prehistórica. Todos los detalles nos los trae la corresponsal de la cadena SER en Barcelona, Cristina Crespo. Los arqueólogos del Museo de Mataró en Barcelona han hecho público ahora el informe sobre el descubrimiento de 25.000 huesos de hombres de la prehistoria, un descubrimiento que se hizo en 1995 gracias a unas obras de construcción. Los huesos pertenecen a cerca de 200 individuos del tercer milenio antes de Cristo que, según las investigaciones llevadas a cabo por los expertos, habrían muerto en una importante batalla. Entre los restos hay tantos de hombres como de mujeres y junto a ellos se han encontrado hasta 80 puntas de flecha de sílex que se lanzaban con arco. El director del Museo de Mataró, Carles Marzada, explica así el descubrimiento. La troballa en aquel momento que la va a hacer El descubrimiento que en este momento hizo personal del museo fue una cueva donde, al iniciarse la excavación, apareció una cueva sepulcral. Tuvimos la suerte que pocos años después de construirse, se hundió la entrada y eso preservó el interior. Se encontraron solo 11 metros cuadrados los restos de cerca de 200 individuos procedentes de una batalla en el pueblo que hoy se conoce como Dos Rius. D'una batalla que va haver-hi en aquella època en el poble que avui té el nom de Dos Rius. Los restos encontrados han permitido saber que se trataba de una comunidad que residía en Dos Rius, a unos 10 kilómetros en el interior, en el verano y que en invierno viajaba hasta la costa. Lo que no se ha podido determinar es qué pudo provocar una batalla tan importante como para que murieran cerca de 200 individuos. Enigmas, como decimos, del hombre. Ese hombre que, como decimos también, se comporta de las formas más diversas. Fíjate, Carmen, 13 miembros de una secta arrestados en China y por una causa que me parece terrible y desagradable. 13 miembros de la secta de inspiración cristiana Mentui fueron arrestados en la provincia de China de Hunan por proselitismo, por aprovecharse de la epidemia de neumonía atípica. Terrible, Iker. Al parecer, los líderes hacían creer a sus adeptos que solo los seguidores de su movimiento se salvarían de contraer la enfermedad. Menuda forma de utilizar, como siempre han hecho las sectas, o muchas de ellas, ¿no? No hay que culpar a todas, pero como han hecho la inmensa mayoría de ellas, de cualquier sentido y religión, aprovecharse de los miedos, de los terrores, sobre todo de la ignorancia. Solo hay una forma de luchar contra las sectas y contra la ignorancia, que es intentar entre todos, pues, saber un poco más. Y ahora, si os parece, vamos ya con los mails, lo que nos habéis enviado durante todos estos últimos días a milenio3@cadenaser.com. Carmen, tienes ahí un buen fajo de papeles, cada uno de ellos con una pregunta, con una historia, con una crítica a veces. Antes de nada, si te parece, por si acaso, porque hemos seguido recibiendo hasta ahora mails de gente que no ha podido apuntar las fechas. ¿Te parece y os parece que os lo repitamos? A repetir, de la no hay Feria del Libro. Problema. Vamos allá, estamos a vuestra disposición. Iker Jiménez estará firmando en la Feria del Libro de Madrid el sábado 8 de junio en la caseta 87, el 14 de junio en la librería Salamanca en la caseta 367 y el domingo 15 de junio en la caseta 47. Por mi parte, yo estaré el sábado 14 de junio, todo es por la tarde, de 6 a 9 de la noche estaremos dispuestos para todos y estaré en la caseta número 87. Y además los amigos del Archivo del Misterio, como Manuel Delgado o Francisco Contreras, estarán creo que también los viernes incluso, es decir, de viernes a domingo. Si os dais un garbeo por la Feria del Libro, será un placer pues que parte de este equipo de personas que está a vuestra disposición, como decimos, y que quiere informar lo mejor posible, y bueno, estrechemos vuestras manos y compartamos un momento de cultura y de amistad y nos veamos los rostros. Vamos allá, Carmen, ¿qué nos han escrito, qué nos han dicho? Ante todo, Iker, dar las gracias a todos los amigos de Milenio 3 que nos han felicitado. Sin ellos no hubiera sido posible que cumpliéramos este año y pensamos compartir con ellos muchos más si nos dejan. Y ahora vamos con los mails. Ángel Tato Bermejo nos dice: hola Iker y todos los que hacéis posible Milenio 3. Quería proponer un tema para que lo tratéis en alguno de vuestros fantásticos e inigualables programas. Este no es otro que el controvertido y nunca bien aclarado tema de viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Mira, hace bien poco, compañero, ha salido una noticia que publicó creo que el Time incluso, eso le dio un carácter, ¿no?, de importancia, y era una especie de leyenda urbana moderna de un jugador de bolsa que estaba haciéndose absolutamente rico, que le investigaron porque era imposible que ganase tanto y afirmó haber venido del futuro. Al final parece que es una leyenda urbana, por supuesto, pero ¿todos son leyendas urbanas? ¿Ha habido gente que lo ha intentado? La ciencia ahora mismo dicen que en la URSS, en la antigua Unión Soviética,
Hoy en Rusia se están haciendo pruebas de este tipo, está ocurriendo ahora, haremos un programa.